Sí. Y vamos a lo que nos toca, vamos a nuestro panorama nacional y empezamos con este repaso de la liga que va sonando así. ¿Cómo suena? La previa de la Liga eSports y el repaso siempre lo tenéis en Pelotazo en la Cara. Como yo avisé y desde Pelotazo en la Cara ambos dijimos, media liga en Balaídos, pues media liga se jugaba en Balaídos el Real Madrid. Partido que abría la jornada el viernes, esta jornada 27, en la que el Madrid se jugaba mucho por esos dos últimos batacazos que se llevó contra Osasuna y Getafe, y consiguió sacar el partido en el último momento con un gol de Valverde ya en el añadido, y que le da esos 3 puntos al Real Madrid para no descolgarse de esa lucha por el liderazgo de la liga. Partido en el que, bueno, pues vimos un Real Madrid distinto, sin un 9, claro, realmente, en el que yo vi un equipo que le costaba pues elaborar jugadas. Además, atrás vi muchos fallos en el Real Madrid, parte de Raúl Asencio, Alexander-Arnold, que me parece que en cuanto a defensa no tiene el nivel ahora mismo del Real Madrid en cuanto a lo que a defender se refiere, y un Celta que tampoco jugó bien. En líneas generales, para mí es un partido en el que no hubo buen fútbol ni de Celta ni de Real Madrid. Yo pensaba que con este Celta, que traía una buena dinámica, unos buenos partidos encadenados ganando, que además se colaba en esas posiciones europeas, iba quizás a dar más guerra al Real Madrid, pero lejos de eso fue un partido más vacío de fútbol, yo creo, que de fútbol como tal. Nos dejó también la imagen de Arda Güler cuando le cambió Arbeloa, que quizás ahí hubo un poco de rifirrafe porque no se esperaba el cambio, que Arda Güler quizás hizo labores, no sé, un poco de falso 9, incluso muchas veces se metía, y bueno, partido yo creo vacío de fútbol. Pues nos parecía raro volver a presentar al Real Madrid un viernes, pero es que esos partidos de viernes a veces suelen ser sin más, y es lo que dejó el partido. Un sin más, dos equipos que venían en muy buena dinámica, un Celta que parecía que iba a luchar por los 3 puntos y por intentar alcanzar las posiciones más altas europeas, un Real Madrid que igual con las bajas parecía lo que tú decías, que se iba a dejar media liga en Balaídos, pero al final acaba sacando los 3 puntos con un gol de rebote de Valverde en el añadido y acaba volviéndole a poner presión al Barça en el liderato. Así que antes de pasar, sí, Fabio, creo que hay una cosa que siempre hacemos en Pelotazo en la Cara, que es este repaso a través de nuestro 11, que como recordamos suele ser un jugador por partido, duplicamos algunas posiciones porque hay 11 jugadores y 10 partidos, y aparte porque ya sabéis que grabamos los lunes y el partido del lunes no podemos contar con ello. Así que te lo dejo todo en tu mano. Voy a ello porque justo me acabo de dar cuenta ahora, es que ya con lo del Madrid media liga en Balaídos lo tenía en la cabeza y no puedo seguir. Bueno, el 11 de Pelotazo en la Cara, como todas las semanas, cuesta confeccionarlo, sí. Hay jugadores que deberían estar dentro y no lo están, sí, lo sabemos, ¿vale? Pero esto es lo que nosotros os presentamos. La portería es para David Soria del Getafe. En la defensa tenemos a Zay Romero del Getafe también, a Chomer del Valencia, por un lado a Mourinho del Villarreal y por el otro a Azpilicueta del Sevilla. En el pivote tenemos un pivote de lujo, Tchouaméni y Pedri. Por delante, Alberto Moleiro. Por una banda, Lamine Yamal. Por la otra, Alexander Sorloth. Y en punta, el pirata de piratas, Vedat Muriqi. Como entrenador en los banquillos, Martín de Michelis, que ya pudo disfrutar de su equipo desde los banquillos del Mallorca, y del que quiero, justificarme. Luego, cuando llegue a este partido, me justificaré y nos justificaremos por qué hemos elegido a este entrenador en este 11. Esto es lo que tenemos esta semana. Pues un gran 11, sobre todo a mí especialmente me gusta mucho esa conexión canaria Moleiro-Pedri, así que juego va a haber, fiesta va a haber, y comenzamos por el partido de las 2 de la tarde, que justo es del que querías hablar, Fabio, cuéntanos. Bueno, quería hablar de este partido, fue un encuentro que quizás estaba marcado pues por ese buen hacer de los Osasuna ante el Real Madrid, pero que luego se le cayó un poco contra el Valencia, un Mallorca que venía un poco regulero, y lejos de a lo mejor llevárselo uno de los dos equipos, 2-2, empate con bastante polémica, tarjetas, tuvimos 2 rojas en el partido, varias amarillas, y al final acabamos con 2-2. Martín de Michelis, ¿por qué está en este 11 Martín de Michelis? Es un entrenador que ha renovado el juego del Mallorca, lo que está imponiendo es un 4-4-2 y una presión bastante ordenada, lejos de lo que a lo mejor antes tenía el Mallorca. Veníamos de un Mallorca que, como bien hemos contado durante toda la temporada, era muy de entrar por bandas, era un Mallorca que le gustaban los centros laterales a Vedat Muriqi, y lo que busca
este entrenador es más presencia en el centro del campo. De hecho, vimos como Pablo Torre entró en el 11 y jugó, jugó lo que viene a ser toda la primera parte, jugó hasta el minuto 53. Además de que estuvo acompañado por Samu Costa, Morlanes, y quizás cuando hay que replegarse, era Mascarell el que hacía esas labores un poco de pivote, de salir a las espaldas y a las coberturas de los medios. Un 4-4-2 que gusta, que yo vi un equipo que me parecía que quería tener más el balón, que quería presentar quizás su candidatura a jugar, a establecer juego, y por ello es por lo que he elegido a Martín de Michelis. En cuanto a Vedat Muriqi, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Voy a meter a Muriqi. Otros 2 goles para este jugador que está en una forma excelente y que consiguió sacar este empate a un Osasuna que estábamos acostumbrados a verlos dominar partidos y de hecho incluso asomarse a puestos europeos, pero que con este partido se le cae un poco. Sí que es verdad que tuvo que llegar ante Budimir para rescatar el punto en los últimos momentos del partido, como no, el de siempre también, Budimir. Así que 2-2, un Mallorca que no le sirve para mucho este empate en cuanto a lo que a la clasificación se refiere, porque sigue ahí metido en el descenso, y un Osasuna que pasito a pasito, puntito a puntito, se olvida ya de esa tarea de salir de la zona de peligro, y quién sabe si puede soñar con algo más. Sí, poco tengo que decir y poco te tengo que completar al resumen que has hecho del partido. Es lo que justo decías, es un punto que tal vez le sepa muy poco para el Mallorca con el buen resultado que estaba sacando al principio del partido, que igual nadie se lo esperaba. Sí que es cierto que el gol de Muriqui, el primero, pues es gracioso debido al fallo de Sergio Herrera, pero al final es un partido del Mallorca que se le ve con otros aires, sobre todo con otra posibilidad de soñar, con otra posibilidad de intentar respirar un poco hacia arriba, que el punto no le saca de nada, le sigue manteniendo en descenso a expensas de la próxima jornada y que probablemente con un poco de suerte se puedan llegar a salvar. Así que me parece muy bien y muy correcta la decisión de colocar a De Michelis en el 11, pero lo que decimos, punto que le sabe a poco, como punto el que le supo a poco al Levante en el partido de las 4:15. De nuevo, un Levante que domina, un Levante que juega, un Levante que no es de descenso ni es de segunda división. Y cómo no, en su casa, en lo que aquí llamamos ese renacido Ciutat de Valencia, que en la primera vuelta es verdad que sufría el equipo en casa, y ahora mismo tuvimos un empate 1-1, pero realmente es un partido en el que el Levante dominó y le sabe a poco. De hecho, cuando el árbitro pita al final del encuentro, se ve a los jugadores del Levante que, a pesar de haber jugado gran parte de la segunda parte con uno menos por esa roja Ola Sagasti, se ve a un equipo decepcionado. O sea, eso es gen ganador realmente, que es lo que quizás me falta ver en otros equipos. Es un empate que sabe a muy poco para el Levante y que creo que sabe bastante más para el Girona. De nuevo, volví a marcar gol Carlos Espí y de nuevo volví a hacer una actuación buena el Levante en líneas generales, que es un equipo que no es de nombres, pero sí es de hombres quizás. Así que esto fue lo que nos dejó este partido en Ciutat de Valencia. Sí, un Levante que es que justo como lo presentábamos le sabe muy poco. De nuevo vuelve a aparecer Carlos Espí, que parece que está siendo un poco el héroe en estas últimas jornadas, pero al final pues la expulsión es que es lo que decide el partido. Hay buenas sensaciones con recuperar, a pesar de las bajas que se tenía con Carlos Álvarez y demás, un Carlos Espí que está en buena racha, sí, pero un Levante que a pesar de la expulsión pues acaba definiendo el partido y dándole ese punto al Girona con el gol de Joel Roca. Poco más que decir, Fabi. Poquito más, sí. Tenemos, quiero destacar ahora mismo a un jugador del Levante antes de pasar al siguiente partido, que es Karim Toundé, este chavalito de 20 años que ahí está jugando de extremo, que no entraba en el equipo, sobre todo a principio de temporada, y ahora sí que está jugando más con el primer equipo que con el Atlético Levante, con el filial, y es un jugador bullicioso, es un jugador que busca el 1 contra 1. Una pena que saliera tocado en el minuto 18, salió lesionado del partido, pero es un jugador que me gusta mucho en Levante, allí en el equipo granota, y cuidado porque puede ser a lo mejor una futura pieza importante para el Levante. Esto con este partido a esta hora de la siesta que comentábamos el otro día, pero luego lo que nos dejaron los 2 últimos partidos del sábado, agárrate, porque primero empezamos con este Atlético Madrid-Real Sociedad, 3-2. 5 goles en este partido, con un Sorloth que no he podido por menos de meterlo en el 11 porque hizo un verdadero partidazo. Este es el Sorloth que el Atlético de Madrid necesita. Cuando no está bien Julián, cuando no responden los delanteros, cuando el Raspadori sale del club, parece que en la delantera no acaba de convencer un delantero fijo,
Este es el Sorloth que se necesita, un jugador que te baja lo que le eches, bajaba todos los balones, de espaldas hizo un juego espectacular, asociándose muy bien con los mediocampistas, asociándose muy bien con los extremos, que incluso se llevó ese primer gol. Partido muy bueno de Sorloth. Luego entró Nico González y la verdad que yo creo que diría que su partido se basó en la efectividad. La verdad que son 2 goles de ser efectivo. Y la Real Sociedad, que se le escapa el partido a pesar de tener a un gran Oyarzábal y un Matarazzo que sacó un buen planteamiento, pero es difícil, ¿no? El Metropolitano asaltarlo y al final, pues bueno, pues te vas con la derrota. Pero un Atlético de Madrid que me gustó mucho, este Atlético de Madrid, muy distinto al que vi en Copa del Rey. Fíjate que yo pensaba que después de cómo iba a venir el rodaje de Copa del Rey, justo lo comentábamos la semana pasada, iba a ser un partido tal vez de cansancio, de 0-0, especialmente entre estos dos conjuntos, pero nos sorprenden 5 goles, un Atlético de Madrid que a pesar de que la Real Sociedad empatase, que intentase volverse a ponerse por delante, volviesen a empatarlo, acaba consiguiendo los 3 puntos que tampoco le salvan de nada, sigue tercero, que es lo que yo creo que le importa al Cholo, mantener esa tercera posición, y una Real que al final no suma, le deja un poco que en esa posición que estaban manteniendo sin poder llegar a Europa, así que poco que completar más de este Atlético Real Sociedad. A ver, al final la Real yo creo que planteó un partido para dar descanso a los jugadores que hicieron ese tremendo esfuerzo en Copa del Rey, una delantera que no es la acostumbrada, ¿no? Por parte de Pellegrino Matarazzo, que fueron ese Suchis con Orri Óscarson, que no son los habituales en la titularidad. Incluso Pablo Marín entraba por un extremo, y Ángel Herrera, un medio del campo que no es el habitual, dejando descanso a Gorrocha y a Turrientes. Tienes que saber gestionar el físico de los jugadores, con un partido que tuvieron entre semana duro contra el Athletic Club, y al final yo creo que es un poco con lo que salieron. Incluso así el equipo dio una muy buena imagen contra el Atlético de Madrid con ese 3-2, que como nos tuvo que salir Oyarzábal a poner un poco, sentar las bases y poner tranquilidad al partido y que empezar un poco a jugar el equipo. Pero sí 3-2, y este es el partido del sábado, pero no es el último partido que hubo el sábado, porque luego vamos al que yo denominaba el también clásico español, un partido totalmente clásico, ese partido que hubo en San Mamés entre el Athletic Club contra el FC Barcelona. Se saldó con 0-1, partido de barro, de que sabes que te va a costar, no es un partido de disfrutar quizás en tema fútbol, y que se llevó el Barça con ese solitario gol de Lamine Yamal, que la verdad que de nuevo vuelve a hacer un golazo. Nos está acostumbrando Lamine Yamal a hacer golazos a todos los aficionados del fútbol. Un FC Barcelona que salió de nuevo con ese centro del campo en el que no partía Pedri como titular, con más Bernal, Daniel Moy Casado. Y sí que es verdad que cuando salió Pedri al campo, que por eso lo he puesto en el 11, cuando salió Pedri cambió el partido. Pedri se adueñó del partido, se adueñó del campo y dijo: se va a jugar con el tempo, con el ritmo y como yo quiera. Al igual que el Lamine Yamal, que está en el 11 porque hizo un partido excepcional. Un partido que tal vez yo personalmente creo que el resultado no muestra lo que fue el partido, porque fue un Barça que a lo largo de los 90 minutos estuvo excesivamente presionado, con un Athletic Club que le puso las cosas muy difíciles al Barça. Sí. Un partido que se resuelve con una jugada de estrella, un jugador diferencial como fue Lamine Yamal, que pone la pelota donde nadie más sabe ponerla en el momento en el que hay que ponerla. Es un Athletic que, si ofensivamente estuviese igual más acertado, el resultado hubiese sido un empate, porque el Athletic lo mereció y planteó un partido que es lo que pedía. Sí. Así que al final el Barça le costó mucho, fue un poco igual más con la tranquilidad y el cansancio después del esfuerzo de Copa, pero que físicamente y especialmente en los duelos le costaba muchísimo. A todo llegaba con un poco más de intensidad el Athletic Club y eso se mostró dentro del campo. Al final la clave la deja esa salida al campo de Pedri, como dijiste tú, y la definición de Lamine Yamal, que se convierte en el máximo goleador del Barça de esta temporada. Así que un Barça que con esta actitud va a haber varios partidos que probablemente le cuesten más, así que esperemos si ese cansancio se resume, porque la temporada todavía es larga y a este ritmo puede que le puede llegar a costar el liderato. Y hablando del equipo líder del Barça, quería, para cerrar este partido, hablar de un caso que quizás no se está comentando mucho, es el caso de Ronny Bardaghi. No sé cómo lo ves tú por tu parte. Es un jugador que no está disfrutando ahora sobre todo en esta segunda vuelta, de casi ningún minuto o minutos residuales en partidos poco importantes. Pienso que para el bien del Barça en las competiciones que tiene, pues tanto la Champions como la Liga, y lo exigentes que son ambas, creo que debe meter a este jugador en dinámica de juego y de jugar, porque nunca se sabe cuándo puede haber una lesión. Ya lo tuvimos a principio de temporada con Rafinha, no sería nada nuevo. Lamine con sus problemas en el pubis, que tampoco es bueno forzarle de por demás.
Y es un Ronnie Bardaghi que no está jugando, Jorge. No sé cómo ves el tema Ronnie Bardaghi. A ver, probablemente es que la competencia en esta posición, pues si no es una de las más difíciles del mundo, sea la más difícil. Es que hablamos de probablemente, si no es el mejor jugador del mundo, es uno de los mejores jugadores del mundo. Así que es muy complicado entrar, y más en una parte de la temporada que prácticamente está todo decidido. Entiendo que igual para un partido de Champions no seas titular, pero igual darle algún minuto en Liga, especialmente para darle descanso a la Mini y tenerle fresco para los partidos importantes. Yo creo que Hansi Flick al final es muy consciente de las cargas físicas, es muy consciente de cómo dosificarlas, por lo que creo que es un entrenador que mide muy bien esto. Así que si él lo está haciendo de esta forma es porque tiene planeado cómo hacerlo. Creo que el tema Liga lo va a intentar resolver lo antes posible, y ahí es donde puede que le dé descanso, por lo que creo que es un Ronnie Bardaghi que tuvo protagonismo y que lo volverá a tener ya más cercano a este final de temporada. Yo también creo que va a ser parecido. Según vaya avanzando la Liga, yo creo que Hansi Flick lo irá metiendo en sus planes, pero para nada creo que sea un jugador que esté fuera de lo que es el plano futbolístico para Hansi Flick y de que tenga minutos en el verde. Y nos vamos directamente al domingo, un Villarreal-Elche que se saldó con una victoria para el equipo Grobet, una victoria de un Villarreal superior en el partido, un Villarreal que se adueña de esa cuarta plaza e incluso pues sigue en esa lucha particular que está teniendo esta temporada con el Atlético Madrid por ese tercer puesto en Liga. Partido en el que yo creo que se resume la victoria realmente del Villarreal en una banda de Germán Valera nula a nivel defensivo. Son 2 goles que llegan por esa banda, 2 golazos ambos, porque la verdad que son 2 disparos muy difíciles de parar para Dituro, que hizo un partidazo, y por eso he metido a Mourinho, uno de estos jugadores que marcaba su primer gol con el Villarreal, que además se le vio visiblemente muy contento, golazo, y también he querido meter a Alberto Moleiro, que ahora explicaré según vayamos comentando. Una banda del Elche que yo creo que parecido al Celta, pero quizás el Elche está peor, son equipos que juegan con un medio campo muy poblado, pero que eso no quiere decir que esos 2 que juegan en esa línea de 5 en el medio campo no tengan que bajar también aparte de subir. Y fue lo que castigó esa banda. 2 jugadas que entran por esa banda derecha, una la de Buchanan, jugadorazo, y otra la de Mourinho, y que acaban en gol con poca resistencia del equipo ilicitano. Un Petrot que en esa línea de 3 atrás quizás está más pendiente de esas llegadas de Comesaña o de Pape Gueye, que son muy de llegar, y pues necesita a un Germán Valera que ayude más. 2 goles, dos errores ahí en esa banda, pues 2 goles que dieron la victoria al Villarreal. Un Elche que proponía de nuevo su juego, que me gusta, de hecho estuve viendo el partido, me gusta ver al Elche que proponga juego, pero concede mucho, tiene muchas pérdidas y no, a lo mejor cuando no tienes tanta calidad para sacar el balón jugado, es mejor el mal menor de pegar un patadón para arriba a perder un balón ahí atrás y que te castigue. A pesar de ello, partidazo de Dituro en portería, que yo creo que la portería es suya y no hay discusión ninguna. Esto es un porterazo. Y un Alberto Moleiro, que también lo he metido del Villarreal, porque a lo mejor no luce tanto en goles últimamente, pero cómo se mueve por todo el campo es una barbaridad. La amenaza para el Elche ya es bastante grande, y a pesar del buen colchón que tenía de puntos ya empieza a quedarse bastante abajo. Vuelve a ser otra jornada más uno de los peores equipos de 2026 en esta competición nacional, y es que a pesar de lo que tú dices del buen juego, parece no encontrar la tecla correcta para acabar saldando la situación, y que como siga así y el Mallorca empieza a subir un poco, la posición de descenso va a ser para el Elche prácticamente seguro. Sí, porque jugar bien juega bien, o sea, el Elche se le ve un juego bonito, pero como a principio de temporada. Yo creo que lo que ha pasado es que ha habido bajas también, que bueno, pues no se tiene la misma chispa en septiembre o octubre que en marzo o en febrero. Y eso también ha hecho daño al equipo. También que Vigas no estaba para este partido porque era duda, que es un central que en el Elche sí que es verdad que tiene mucha capitanía y sabe mandar al equipo. Pero bueno, otra derrota del Elche que se queda un poquito hundido en esa parte baja de la tabla. Y de esta derrota del Elche a la derrota del Real Betis Balompié, que ya avisábamos que viajaba a un feudo muy complicado de asaltar como es el Coliseum Alfonso Pérez en Madrid, y que se llevó un 2-0 de nuevo, otra masterclass del fútbol papá de este Bordalás, que ahora sí que sí hablo de un Getafe, que puede ser un Eurogetafe, y no me da ningún miedo decirlo. 2 goles, uno de Kiko Femenía y otro de este jugador que ha caído totalmente de pie en Getafe, que es Martín Satriano, temporadón
el que está firmando este jugador, que desde que ha llegado se ha adueñado de esa parte ofensiva del Getafe, que disfruta, que hace disfrutar a la afición, a pesar de que hubo ese altercado en la grada, en el fondo blue, en el fondo azulón, por una disputa entre Policía Nacional y aficionados del Getafe, que se pudo ver ahí que tuvo que detenerse el juego. De hecho, los jugadores pedían calma. Pero lo que viene es en lo futbolístico, un Betis que se vio superado con una alineación que no era la habitual, sobre todo por ese Chimi Ávila en el extremo derecho. Yo no lo acabé de entender mucho. Dando descanso a Anthony, bien por tema pubis y porque llegue bien al partido europeo. Siete jugadores distintos entraron en el 11. Al final, eso lo nota un equipo, ¿no? Yo creo que al final tienes que tener una columna vertebral, que siempre es lo que hablamos, y cuando vas a un partido de liga contra el Getafe y cambias tanto tus jugadores, pues se nota tanto desde la defensa por Junior Firpo, Valentín Gómez, Bartra y Ángel Ortiz, como en el centro del campo, que salvo Álvaro Fidalgo, Altimira y De Osa no están acostumbrados a jugar de titulares. Poco tuvo que hacer el Betis con el buen partido que hizo el Getafe, y como tú dices, los sueños no están tan lejos porque está únicamente a 5 puntos de entrar en Europa el conjunto de Bordalás, que está complicada la tabla por arriba y que hay muchos equipos que lo sueñan, pero es que son 4 victorias en los últimos 5 partidos del Getafe, y es que lo ha hecho contra conjuntos como este propio Betis esta semana, contra el Real Madrid la semana pasada, así que vamos, más que para mencionar el trabajazo de Bordalás con su equipo, el trabajazo también de sus ojeadores y del mercado de fichajes de invierno, porque es que es espectacular y es lo que está marcando el temporadón que está haciendo en esta segunda vuelta el Getafe. Sin duda diría lo que tú has dicho, buen trabajo de la directiva, buen trabajo de Bordalás. Es un equipo que mantiene, mira, lo podemos ver en el 11 que hemos elaborado esta semana, mantiene a un poco esos jugadores Getafe, que son jugadores del club, que llevan muchos años, como por ejemplo David Soria, que entra en este 11 porque en los últimos compases del partido hizo muy buenas acciones, parando incluso 2 posibles goles. Y es lo que ha conseguido el Getafe, confeccionar a esos jugadores de siempre del Getafe, de esa columna vertebral que yo siempre digo, Juan Iglesias, David Soria, Arambarri, Luis Milla, que Arambarri y Luis Milla están en una forma excelente. Y luego, por otro lado, esos fichajes de Zeir Romero, que está en nuestro 11, esos fichajes de Satriano y ese Luis Vázquez también, que han sabido muy bien confeccionar, porque además en el Getafe, si otra cosa no, pero piña hay. Así que 3 puntos de oro para el Getafe, que les aupan, como tú dices, a esos 5 puntitos que les faltan para ponerse en puestos europeos, y así dejamos este partido, que llegará el Betis entonces con malas sensaciones para lo que viene a ser su partido en Europa League. Nos vamos a lo que yo denominaba el otro día la buena resaca del derbi, que era en el Pizjuán, con este Sevilla-Rayo Vallecano, partido que acabó con empate, con 1-1, gracias a ese último gol que enchufó el Pacha Espino, un verdadero golazo, que bueno, con perdón y permiso de Messi, se me pareció mucho al que marcó él al Betis hace años, también picándola, muy parecido este gol, y un Sevilla-Rayo en el que tuvimos de nuevo a un buen Ratio en la banda derecha del Rayo Vallecano, en la que vimos también al Pacha Espino, que se está adueñando también de esta banda izquierda, que tiene mucha subida, un Blajo Dimos que hizo un verdadero partidazo de nuevo, que si no me equivoco, a final de temporada tocarán a su puerta muchos clubes europeos, y un jugador que es el que esta jornada está en el 11, que es César Azpilicueta, que firmó un encuentro espectacular, como si tuviera 25 años, pero que se tuvo que retirar lesionado. De hecho, se retiró visiblemente triste y preocupado. En el banquillo se le vio preocupado. No sé para cuánto tiempo tiene Azpilicueta, quizás es pronto para saberlo, pero se fue bastante triste. Un jugador que hizo un verdadero partidazo en este empate entre Sevilla y Rayo Vallecano, 1-1. Sí, es gran mala noticia la de César Azpilicueta, es muy mala noticia, y más contando con un jugador de la edad que tiene Azpilicueta, que una lesión probablemente de larga duración puede llegar a tomar decisiones que ninguno de los que estamos aquí querríamos ver, porque nos gusta mucho que jugadores, a pesar de la edad, sigan plantándole cara al fútbol. Así que es la peor mala noticia. También es mala noticia es el empate, que es un punto que no resuelve a ninguno de los dos, y creo que los goles y el espectáculo se lo estaban reservando, porque es que el partido que cerró esta jornada a las 9 de la noche fue espectacular. Lo vi entero del minuto 1 al minuto 90, y he de decir que seguramente sea el mejor partido que he visto esta jornada, el Valencia-Alavés. 2 equipos necesitados. Avisábamos de que el Alavés está empezando a titubear de más con el descenso. Avisábamos de que el Valencia también, pues bueno, sectores de la afición pedían incluso que se fuera
Carlos Corberán, que la verdad que está haciendo un trabajo bueno, discutido o no, pero es un equipo que está en mitad de tabla y que para las situaciones complicadas que está sufriendo el equipo Che los últimos años, con el tema directivo y demás, pues se pueden dar con un canto en los dientes, yo creo. Partido que empezaba, bueno, pues un poco loco, con ese penalti que enchufaba Lucas Boyé, que firmó doblete en este partido. En la segunda parte, el Valencia dio un giro de 360 grados, porque es verdad que el Alavés fue el que propuso en la primera parte más, el que llevaba más las labores ofensivas. Vi a un Ángel Pérez que me gustó mucho, este extremo del Alavés, muy, muy rápido y que a la mínima encara y se va hacia arriba. Y un Lucas Boyé y un Toni Martínez que hacen una pareja de delanteros también muy buena. Es verdad que en el centro del campo no es un equipo que luzca por su juego, porque son jugadores más físicos, con Aleñá, con Antonio Blanco, pero también firmaron un buen partido. Por parte del Valencia, todas las jugadas que iban al ataque pasaban por los pies de Ramazani. No lo meto en el 11 porque creo que tampoco hizo un partido tan bonito como para meterlo en el 11, porque le vi muchas faltas, mucho entrar al trapo quizás en jugadas que no debía, y sí que he querido meter a Chomert. Este central que venía del Valladolid, que en el Valencia, pues a principio de temporada tampoco era indiscutible y se está adueñando de esa zaga defensiva Che, que hizo un verdadero partidazo y que además consiguió marcar ese gol en el 90 que dio paso a luego la remontada ya completa con Hugo Duro. ¿Quién si no? Hugo Duro, este delantero del Valencia que entró en los últimos minutos para completar con ese gol, ya que Umar Sadik no tuvo su mejor partido. Es un jugador que es verdad que tiene velocidad, pero que con el Alavés, que está acostumbrado a echarse para atrás, a no dejar tanto espacio para que corra este jugador, pues no tuvo su encuentro Umar Sadik, pero Hugo Duro salió y con este penalti pues completó la remontada del Valencia en un partido que empezó con pitos por parte de la afición y acabó con aplausos. Es una pena para Quique Sánchez Flores estrenarse y parecer que vas ganando el partido y que te empaten en el 90, y es que ya no solo te empaten, sino que pierdas los 3 puntos en tu estreno, consiguiendo casi la victoria fuera de casa. Así que mucha tristeza para el Alavés y sí, para Quique Sánchez Flores por la situación, por el cambio de entrenador, por no haber sumado los 3 puntos una jornada más, pero gran alegría para el Valencia, que acaba sumando los 3 puntos, que llevan 2 jornadas seguidas después del buen trabajo que hizo frente a Osasuna. Así que, como decimos siempre, alegrías y penas que tengas que celebrar. Pero dejo un hueco. Antes de celebrar, la noticia estaba también en la vuelta de Mariano Díaz, que volvía de nuevo a jugar con el Alavés unos minutillos. No jugó mucho, la verdad que jugó los últimos compases del encuentro. Un jugador que apartó el Chacho Coudet, como recordamos, allá por diciembre, por temas disciplinarios en el club, y que Quique Sánchez Flores dijo: Mariano es de mi plantilla, yo voy a contar con él. Primera cosa que hace Quique Sánchez Flores, es un entrenador que nos tiene acostumbrados a establecer su personalidad en los equipos. El jugador dominicano que entró al campo y se le vio fuera de forma y fuera de ritmo total, o sea, era un jugador que estuvo jugando con 10 el Alavés los últimos compases del partido, tuvo Mariano en sus botas uno de los goles, pudiéndoselo ceder a Denis Suárez, que reventó a enfadarse Denis Suárez con el jugador ex del Real Madrid, porque se le ve fuera de ritmo y fuera de forma. Yo entiendo que Quique Sánchez Flores quiere darle juego y quiere darle minutos, pero no era el partido para darle estos minutos a Mariano. Desde el 2 de diciembre, que jugó el último partido contra el Portugalete en Copa del Rey, no disputamos un encuentro Mariano Díaz. Ahora sí, cuéntame las alegrías, porque tenemos muchas y que celebrarlas. Y lo que tiene que igual hacer Mariano después de lo que vimos el partido del otro día es lo mismo que tenemos que hacer nosotros y lo que recomendamos a todos nuestros oyentes y espectadores, porque es que acabo de beber agua, porque es que en esta parte del programa, Fabio, no sé qué me pasa siempre. Sí. Joder, Fabio, macho, estoy cansadísimo de grabar el programa y tengo encima una sed. A ver, para, Jorge. Vamos a ver, vámonos al Copas Rotas en calle Zamora número 7, al lado de la Plaza Mayor. Ostras, pues es que si me lo dices así, vámonos, Fabio. Vamos a ver, es muy barato y además tú y yo, que no tenemos ni un duro, nos tomamos una cerveza, un vino, una copa, lo que quieras. Y encima al ladito de la Plaza Mayor, ¿no? Copas Rotas, Jorge, es muy sencillo. Recordad, chicos, Copas Rotas, calle Zamora número 7.
Si es que ya lo sabéis, más claro no os lo podemos No. dejar y os los dejamos todos los programas. Es que os van a tratar bien, os van a, yo que sé, a servir de la mejor forma posible y es que no tenéis otro lugar mejor que para celebrar estas alegrías y estas penas que comentamos siempre. Copas Rotas, calle Zamora número 7. Encantados de recibirte siempre, sus trabajadores.